Y hoy quiero darte 6 consejos para iniciar un excelente 2023 con el Salmo 23. Son 6 consejos que vamos a estar meditando en ellos. Son consejos en los que he vivido por muchos años, he caminado en ellos, mi esposa y yo caminamos en ellos. Y quiero decirte, si tú caminas en estos consejos, en estos 6 consejos, te aseguro una vida de éxito en Cristo Jesús. Amén. Entonces quiero leerlo primero todo el Salmo 23. Si me acompañas vamos a leerlo todo y después vamos a empezar a meditar en él. ¿Ya lo tienes en tu Biblia o en tu celular? Lo voy a estar leyendo como siempre. A mí la traducción que más me gusta es la Nueva Traducción Viviente. Sumado a todo lo que te he estado hablando, también como cada año leemos la Biblia juntos. Así que si tú quieres unirte a nosotros a leer la Biblia, sé que no es un reto fácil, sobre todo no somos en México, no tenemos una cultura de perseverancia. En México no tenemos una cultura de permanencia. Tristemente nuestra cultura así es. Normalmente en México somos muy buenos para iniciar cosas, pero muy malos para terminar cosas. Pero en Cristo Jesús tenemos que cambiar eso, porque los cristianos tenemos que ser buenos para iniciar, buenos para permanecer y buenos para terminar, porque la medalla solo se la dan a los que terminan, solo a los que terminan. Nadie se gana una medalla por iniciar nada. A nadie lo hicieron ingeniero por estudiar un semestre o 2, a nadie, hasta que terminas. Entonces seamos buenos para terminar. Y quiero animarte a algo, aunque a veces perdamos un día de lectura, sea en el libro, sea en la Biblia, puedes ponerte al día. Puedes ponerte al día o puedes terminarlo 2 días después o una semana después o un mes después, no importa. Pero lo importante es terminarlo, porque el problema de muchas personas es no terminar. Así que para el ayuno, para el libro, para la Biblia y los sueños y retos, puedes escribirme por WhatsApp. Toda la información te la puedo mandar. Ahora sí, vamos al Salmo 23, versículo 1. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Y todos decimos amén, amén. Qué hermoso el Salmo 23, verdaderamente es un salmo bien bonito, hablando de un pastor que es nuestro Señor, hablando de ovejas que somos nosotros. Y vamos a empezar a estudiar, son 6 versículos y de cada uno quiero darte un consejo. El primer punto para el versículo 1, que dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Di conmigo: tengo todo lo que necesito. Wow, tengo todo lo que necesito. ¿A poco sí creemos esta verdad? En otra traducción, la más común, la más aprendida en el español, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero esta me gusta mucho porque esta es una declaración de fe que puede funcionar ayer, puede funcionar hoy y va a funcionar mañana. Tengo todo lo que necesito. ¿Puedes creer eso? Yo sé que vivimos en una sociedad consumista, ya hemos sido alcanzados por el consumismo en las ciudades de nuestro país. Vemos más malls que parques, más centros comerciales que parques. Aquí en una pequeña
en una distancia de ¿cuántos kilómetros serán? 5 kilómetros cuando mucho. Tenemos centros comerciales gigantescos, ¿no? Está Veranda, te cruzas la calle y está Galerías, caminas unas cuantas cuadras, tal vez 12, y te encuentras con Forum, y luego caminas un poquito más hacia Jutepec y encuentras otras 2, y te vienes más para acá, para la ciudad. Hay plazas por todos lados. Yo digo, ¿a poco hay tanta gente que compra tantas cosas? Si pues uno ahí en Navidad anda agarrando todo el aguinaldo para comprar algo, pero tú vas en el Buen Fin, tú vas en Navidad y todas las tiendas llenísimas. Bueno, verdaderamente, ¿qué consumistas nos hemos vuelto? ¿Verdad? Nos compramos una camisa, una playera. Veo que muchos están estrenando, me da mucho gusto. Yo también estoy estrenando por si eso les preocupaba. Nos hemos vuelto demasiado consumistas. Queremos tener el teléfono más nuevo, queremos tener los zapatos más nuevos, el coche más nuevo, la casa más grande. Pero esta verdad de Dios, ¿dónde queda? Aquí dice: tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Porque verdaderamente Pablo nos decía: si ustedes tienen alimento y si ustedes tienen techo, estén contentos con lo que tienen. Ahora, Pablo lo escribía desde una cárcel. No lo estaba escribiendo en una mansión gigantesca, no lo estaba escribiendo descansando en Acapulco. No, Pablo estaba escribiendo esto en una cárcel, diciendo: si ustedes tienen para comer, si ustedes tienen un techo, siéntanse dichosos, porque verdaderamente tienen lo que necesitan. El problema hoy en día es que creemos que necesitamos más de lo que verdaderamente necesitamos. Mi hermano, este año no es un año donde tú y yo tenemos que estar siendo guiados por el consumismo y viendo todo el tiempo por qué más puedo obtener, qué más puedo ganar, qué más me puedo comprar. No, porque entonces nunca vamos a poder ser felices. Porque siempre va a haber un producto nuevo, siempre va a haber una moda nueva, siempre va a haber algo que una empresa te va a querer vender, y no vas a poder encontrar la felicidad, porque un día te vas a dar cuenta que no te alcanza para más ya. Y vas a decir: no, pues es que ya no puedo ir tanto, porque entonces vivimos vidas sin felicidad, endeudados, frustrados, porque no podemos ser felices con esta verdad que dice: el Señor es mi pastor. Y di conmigo: tengo todo lo que necesito. Vuélvelo a decir: tengo todo lo que necesito. Ahora, obviamente no quiero decirte que está mal comprarte una playera nueva, una camisa nueva, algún gusto que te quieras dar. Claro, dátelo. O sea, no quiero decir que eso está mal, que eso es del diablo, que eso es incorrecto. El problema es cuando vivimos para eso. El problema es cuando toda nuestra felicidad se centra en eso. ¿Y cómo puedo hacer más dinero para conseguir más? ¿Cómo puedo hacer más dinero para comprar más? ¿Cómo puedo? Y toda nuestra preocupación solamente es para tener más, para tener el teléfono más nuevo, para tener la ropa más nueva, los zapatos más nuevos, el coche más nuevo, el trabajo más nuevo, todo más nuevo. Entonces tenemos que aprender a estar contentos, sabiendo que tenemos todo lo que necesitamos. Este es un año donde probablemente y puedes tal vez encontrar muchas cosas, ganar muchas cosas, obtener muchas cosas. Puede que sí, sea un año maravilloso, pero puede que también sea un año donde no obtengas todo lo que quieres. Puede que sea un año donde no obtengas todo lo que quisieras. Puede ser también un año así. Y entonces nos vamos a frustrar por no tener todo lo que, no todo lo que queremos. No, mi hermano, lo más seguro es que este año no te puedas comprar todo lo que quieres. Es lo más seguro, porque en nuestro corazón siempre va a haber algo que desee más. Siempre vas a ver unas botas nuevas que quieres comprarte, un coche nuevo que te gustaría, un trabajo nuevo, y es muy probable que no lo obtengas. Pero tú y yo no podemos vivir frustrados por eso.
No podemos vivir frustrados porque el vecino sí lo tiene y yo no lo tengo. Al contrario, tenemos que aprender a vivir un año de contentamiento. Y la palabra nos da un antídoto para eso, y es mi primer consejo el día de hoy. Aquí dice: tienes todo lo que necesitas. Mi consejo el día de hoy es: dale lo mejor a Dios. Dale lo mejor a Dios. Una y otra vez la Biblia nos enseña que cuando nosotros le entregamos lo mejor que tenemos a Dios, eso nos llena de plenitud. Eso nos ayuda a ser completos. Hay algo que tú tienes que puedes entregarle a Dios de una o de mil maneras. Quiero decirte, cuando tú y yo nos volvemos personas que aprenden a dar, vamos a vivir mucho más felices. Una y otra vez en la Biblia encontramos personas que dieron perdón. Por ejemplo, vemos a José en el principio, en Génesis, con sus 11 hermanos, los cuales lo agarraron, lo vendieron como esclavo y lo pusieron en una de las peores vidas que nosotros podríamos pensar, como esclavo. Y en un momento de la vida de la madurez de José, él decide perdonar a sus hermanos. Él decide darse cuenta de que guardar amargura en su corazón no era lo mejor. Y decide y nombra a uno de sus hijos. Tiene 2 hijos y a uno lo nombra: Dios me hizo olvidar y Dios me hizo prosperar. Dios me hizo libre. José pudo ser libre porque aprendió a darle lo mejor a Dios. Tú puedes dar perdón este año. Obviamente también puedes dar de tu tiempo sirviendo a Dios. Estamos en una iglesia, somos parte de una comunidad espiritual. Lo mejor que puedes hacer es darle tu domingo al Señor, para venir a servir, para venir a estar temprano, acomodar las sillas, limpiar las sillas, orar por este lugar, buscar al Señor. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes 2 horas para dárselas al Señor? Dale lo mejor a Dios. Puedes darle más de 2 horas, puedes darle 1 hora diaria. Dásela, dale lo mejor a Dios, porque eso te va a ayudar a generar en ti una actitud de dar. Cuando tú y yo aprendemos a dar y nos forzamos, porque muchas veces no, pues lo que salga de mi corazón. No. Para dar muchas veces necesitamos forzarnos, aun cuando no sea lo que más nos gusta. Tenemos que aprender a dar, aunque no sea nuestra primera elección. Tenemos que aprender a dar. Y cuando aprendemos a dar y aprendemos a ser generosos, empezamos a dejar de ser tan consumistas como somos. Porque empezamos y podemos ver que hay alguien en el semáforo a quien podemos darle un juguete nuevo a un niño. Empezamos a ver que uno de mis vecinos tiene necesidad, que alguien en la iglesia tiene necesidad. Ahora en diciembre dimos más de 300 kilos juntos como iglesia a diferentes familias. Me enviaron las fotos, muchos me enviaron fotos, algunos no, pero pudimos bendecir a muchas familias en nuestra comunidad. Pudimos dar, y qué alegría es poderle dar un poquito de esperanza a alguien que no tiene esperanza, a alguien que está pasando un mal momento. Entonces tienes todo lo que necesitas. Dale lo mejor a Dios. Ahora este es el primer domingo, la próxima semana es la primer quincena del año. Yo te animo a algo: honra a Dios con tus primicias. Honra a Dios con tus primeros frutos. La Biblia nos enseña una y otra vez cómo cada que el pueblo de Israel iniciaba un negocio, iniciaba un año, traían las primicias delante de Dios. Y de esa manera consagraban su año diciendo: Señor, te vengo a traer lo mejor de mi primer sueldo, de mi primer quincena, de mi primer semana. Y yo quiero animarte a que lo hagas, porque así te aseguro que vas a aprender a vivir con una felicidad que nadie te puede robar. Porque el gozo que Dios te da, nadie te lo puede robar. Acuérdate de esta verdad, nunca la olvides. Tienes todo lo que necesitas.
aunque estés pasando el peor momento de tu vida, quiero que tú recuerdes que el Señor es tu pastor y tienes todo lo que necesitas. Me da muchísimo gusto ver cómo muchas personas han empezado a depositar sus primicias creyendo que Dios les va a bendecir. Y oramos y creemos que Dios lo va a hacer. Puedes hoy dar tus primicias, puedes depositarlas, puedes darlas la próxima semana. Lo importante es que con un corazón agradecido honres a Dios. Sabiendo esta verdad, tienes todo lo que necesitas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier otra cosa que tengas va a ser una añadidura. Y las añadiduras sí te van a dar felicidad, pero por un ratito. Lo que Dios tiene para ti te dará un gozo prolongado que nada ni nadie te puede robar. Amén. Segundo versículo el día de hoy. Dice el versículo 2: en verdes prados me dejas descansar, me conduces junto a arroyos tranquilos. El segundo consejo que quiero darte es: Dios te alimenta con lo mejor. Aquí dice que te lleva en verdes prados. Recuerda que las ovejas pues necesitan de esos verdes prados para alimentarse, ¿verdad? El Señor te alimenta con lo mejor. Y aquí mi consejo, el segundo consejo que quiero darte el día de hoy es: busca a Dios con ayuno. Busca a Dios con ayuno. Hablamos el año pasado, en noviembre u octubre, estuve hablando acerca del dominio propio. Y una manera de ejercitar el dominio propio en nuestras vidas es a través del ayuno. El dominio propio es algo que tiene que ser ejercitado en nuestras vidas. Y el ayuno es una manera de ejercitarlo. Hoy en día, por ejemplo, puedes ayunar de tus redes sociales. Si tú tienes pasas mucho tiempo en tus redes sociales, yo te animo a algo: tómate un ayuno de tus redes sociales. Puede ser algo que te va a ayudar mucho. Tenemos que aprender a algunas cosas en nuestra vida de las cuales podemos quitarlas por un tiempo para ejercitarnos en el dominio propio. Muchos cristianos no están llegando a donde Dios quiere llevarlos por falta de dominio propio, porque no dominan sus palabras, porque no dominan sus pensamientos, y mucho menos, si no dominamos nuestras palabras y nuestros pensamientos, nuestras acciones. A veces no todo en la vida son las acciones. Muchas veces nuestros pensamientos están haciendo estragos en nuestra mente. Pensamientos como: tú no puedes, tú nunca vas a llegar lejos, tú no vas a salir adelante. Pensamientos que nos atacan todo el día y que nosotros permitimos que esos pensamientos hagan lo que sea. Palabras que decimos, que le decimos a las personas que amamos, que decimos nada más a veces en nuestra vida. A veces decimos: no, nosotros nunca vamos a salir de pobres. Ten dominio propio, no digas eso. ¿Por qué vas a declarar una palabra de maldición sobre tu vida? No, yo creo que yo nunca me voy a casar. No, eso es una palabra de maldición. Tú y yo tenemos que aprender a hablar bendición. La palabra bendición es bien decir, decir cosas de bien, decir cosas buenas. La palabra maldición es mal decir, decir cosas malas. Y nosotros tenemos que aprender a tener dominio propio. Por eso es tan importante ayunar. Y no solo te animo a ayunar ahorita que empezamos mañana a ayunar 21 días, hazlo. Gózalo, disfrútalo. Si nunca lo has hecho, hazlo. Aun cuando te caigas a medio camino, si empiezas tu ayuno pero de repente tienes un tropiezo, no te preocupes, sigue. Es parte del dominio propio, porque una meta no se conquista de un solo jalón. Una meta se conquista, o una gran meta, un gran objetivo, una gran meta se conquista con pequeñas metas, pequeños objetivos. Por eso es tan importante ayunar. Ayunar tal vez de la televisión, si todavía ves mucha televisión. Ayunar de pláticas
que no son lo mejor, personas con las que sabes que te vas a ver, pero sabes que la plática es puro chisme, pura crítica. Bueno, tal vez ayunar eso. Hay muchas áreas en nuestra vida que tenemos que aprender y empezar a ayunar. Mi segundo consejo para este 2023 en tu vida es ayuna. No solo mañana. Si tienes que hacerlo a los 6 meses del año, vuelve a hacerlo. Porque normalmente, ¿cómo iniciamos todos el año? Iniciamos contentos y decimos: no, hombre, este año saqué las maletas a la calle, me voy a ir de viaje, levanté unas pesas a las 12 en punto, quiere decir que todo el año voy a ir al gimnasio. Pero por ahí de marzo y de abril no pasa nada, no tienes ni viajes planeados, no tienes ni... Y normalmente para marzo y abril tú y yo ya nos encontramos en la misma rutina que estábamos en octubre. Por ahí vi un video que decía: ya estoy en el 2 de enero del 2023 y ya estoy esperando el aguinaldo. Muchas veces así estamos. Ya solamente estamos esperando el aguinaldo cuando estamos apenas en enero. Tenemos que a veces hacer ayunos. Provócate. Y fíjate lo que voy a decir. Y quiero tener cuidado con esto. Pero a veces es importante provocarnos el sufrimiento bíblico. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. No podemos negarlo. O sea, el sufrimiento es parte de la vida. Desde que nacimos nosotros llegamos llorando al mundo. El sufrimiento hace que nuestros pulmones agarren su primer bocanada de aire. El sufrimiento en un parto para un bebé estimula todo el cuerpo. Es parte de la vida el sufrimiento. No podemos negarlo y no podemos creer, no sé dónde podríamos creer que Dios no quiere que suframos. No, Dios tal vez no quiere que suframos por una temporada larga de tiempo, pero Dios sabe que en partes de nuestra vida tenemos que pasar por el sufrimiento, porque el sufrimiento nos lleva a una gloria mayor. Díselo a todos los hombres de la fe, todos los que están en la Biblia. Te hablaba de José ahorita. Sus hermanos lo vendieron y ahí no acaba la historia. Lo vendieron como esclavo, pero después de venderlo como esclavo lo acusan de violación, lo meten a la cárcel. José pasó por muchos años de sufrimiento, pero ese sufrimiento fue el que hizo que José madurara para que un día pudiera llegar a ser el segundo después de Faraón. Piensa en Moisés, piensa en Pedro, piensa en Pablo, todos. Y el ejemplo por excelencia, nuestro Maestro Jesucristo. Nuestro Maestro Jesucristo, colgado en una cruz, sufrió para enseñarnos a nosotros que el sufrimiento solo es una parte que nos llevará a una victoria mayor. Entonces la verdad es que a veces como cristianos pensamos que el sufrimiento no es parte de nuestra vida. Pero el sufrimiento es algo que tenemos que aprender a tomar con fe y saber que es un proceso que nos llevará a una gloria mayor. Algunos de aquí alguna vez se quedaron sin trabajo, sufrieron por una temporada, pero Dios les estaba preparando una gloria mayor. Algunos aquí tuvieron una pérdida. Todos en la vida vamos a pasar por la pérdida de alguien. Es natural que nuestros padres se vayan antes que nosotros a la presencia de Dios. Algunos tristemente no solamente han perdido padres, han perdido hermanos, o más triste, han perdido hijos. Es parte de la vida. Pero ese sufrimiento no es nuestra meta. Ese sufrimiento es una parte en el proceso. Y por eso es tan importante empezar a ayunar. Porque el ayuno suena muy bien mientras no lo estás haciendo. Pero cuando el estómago te duele, cuando la cabeza te duele, porque en el ayuno viene dolor de cabeza. Claro que viene el dolor de cabeza. Claro que viene el dolor de estómago cuando estás ayunando alimento. Claro, te da ansiedad, te dan ganas de comer algo. Sí, es parte de, pero estás entrenando a tu cuerpo, tus emociones, tus sentimientos para poder llegar hasta donde Dios quiere que tú llegues. Como padres no nos gusta ver sufrir a nuestros hijos, pero eso no quiere decir que no van a sufrir nuestros hijos. Claro que van a sufrir, garantizado, garantizado.
Aunque no queramos, nuestros hijos van a pasar por el sufrimiento, pero eso los convertirá en mujeres y hombres de bien. Eso los convertirá en personas maduras, en personas que pueden llegar más lejos. Por eso es importante el ayuno, porque el ayuno nos ayuda a aprender a experimentar el sufrimiento y dar gracias a Dios aun cuando estemos pasando por eso. Amén. Así que Dios te alimenta con lo mejor. Vamos a hacer ayuno, te animo a ayunar. Busca a Dios con ayuno, es mi segundo consejo. Versículo 3 dice: Él renueva mis fuerzas, me guía. Di conmigo, me guía. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Este tercer punto y tercer consejo que quiero darte es: Él renueva tus fuerzas, búscalo en oración. Mi hermano, tú y yo tenemos que orar. O sea, como cristianos no podemos dejar la oración como hijos de Dios. La oración es una parte importante en tu vida. Y yo sé que digo, cuando empezamos a orar, oramos 5 minutitos, decimos una frase, que Dios bendiga lo que caiga a la barriga, que es la frase que más les gusta a algunos aquí. Pero tenemos que ir más allá de esa oración. Tenemos que llegar mucho más lejos, porque Dios no solamente quiere ser un Dios donde le aventamos algunas frases: Señor, te pido que me bendigas. Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te pido que bendigas mi trabajo. Está bien como un inicio, pero Dios quiere llevarnos a una intimidad mayor. El problema de muchos cristianos es que todavía continuamos rezando. Muchos solamente nos aprendemos algunas oraciones, algunas frases que recitamos una y otra vez, que está bien, pero tenemos que pasar a un siguiente nivel donde aprendamos a platicar con Dios. Y mi hermano, si tú y yo no hemos llegado a esa plática con Dios, Dios todavía quiere hacer más cosas con nosotros. Tú y yo tenemos que aprender a que la oración debe llegar a un tiempo donde tú platiques con Dios, expongas y abras tu corazón delante de Él, y de la misma manera también puedas escuchar la preciosa y hermosísima voz de Dios. Eso es a lo que tiene que llegar la oración, porque Dios no solamente le habla a los más espirituales, no solamente quiere hablar con aquellos que son más espirituales, no. Dios quiere hablarte directamente a ti. Dios quiere que abras tus oídos y que Él te hable. En un momento llegan con Jesús y le dicen: Maestro, una palabra tuya bastará para sanarme, para sanar a mi siervo, para sanar a mi hijo. En muchas ocasiones vemos que Jesús no hizo el milagro tocando a la persona, y incluso muchas veces Jesús no hizo el milagro diciéndole algo directamente a la persona, sino por una palabra que Él dijo a kilómetros de distancia. Porque una palabra de Dios es suficiente para transformar nuestras vidas para siempre. Por eso tú y yo más que nada necesitamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Mi hermano, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Por eso es importante, aquí dice el versículo 3, que Dios renueva tus fuerzas, pero Él las va a renovar cuando tú empieces a pasar tiempo en oración con Dios. Hay consejos que puedo darte para pasar tiempo en oración con Dios. Número 1, pon una atmósfera para orar con Dios. Pon una atmósfera. Yo sé que tal vez esto no es posible en todos lados, porque tal vez en tu oficina, si quieres hacer una oración en un momento, pues tal vez no puedes preparar todo, ¿no? Pero sí hay momentos donde lo puedes hacer. En tu coche, por ejemplo, puedes poner, en lugar de oír las noticias, tú puedes poner una canción de adoración y buscar a Dios y buscar su presencia y empezar a cantarle y empezar a adorar. Tal vez lo puedes hacer en tu casa.
En tu casa tú puedes poner en tu sala una canción de adoración. Mi hermano, hoy tenemos todo en la palma de nuestra mano. No necesitas tener un gran componente, una gran grabadora, grandes bocinas. Puedes tomar tu teléfono, buscar en YouTube una canción y empezar a adorar a Dios. Y eso va a traer muchísima bendición a tu vida. Empieza a adorarlo, pon una atmósfera correcta. Otro consejo que quiero darte, y siempre me gusta dar este consejo en la oración, es ora en lenguas. Pídele al Señor que te dé el don de lenguas. Pídele al Señor que puedas orar en lenguas, porque en esa oración tú vas a recibir mucha más bendición de la que tú te imaginas. Y si tú le pides al Señor ese don de lenguas, Él te lo va a dar. Y puedes orar en lenguas. Porque yo sé, a mí me pasa, se te acaban las palabras. Ya no tienes más que decir, pero tú sabes que todavía tu espíritu necesita más de Dios. Tu cuerpo, tus pensamientos. A veces estamos tan preocupados que no sabemos ni qué orar. A veces tenemos problemas por todos lados que no sabemos por dónde empezar. Pero tú y yo podemos empezar a orar en lenguas. Ese maravilloso don de las lenguas lo podemos ocupar en nuestras vidas. Él renueva tus fuerzas, búscalo en oración. Cuarto consejo el día de hoy, versículo 4, dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro. Hay valles muy oscuros en nuestra vida. Dice: no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. La vara y el callado es para jalarles las orejas a las ovejas. ¿Sí? La vara es una vara con la que se golpea a las ovejas para que aprendan, para que no se desvíen. El cayado normalmente era una vara curva con la cual podían jalar a una oveja que se estaba saliendo del camino. La vara y el cayado es algo que nos regresa a Dios. Mi cuarto consejo el día de hoy: su vara y su cayado te protegen, medita en su palabra. Tú y yo tenemos que amar la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a meditar en la Biblia. Y vuelvo a lo mismo, ya no es necesario que compres una Biblia. Si no quieres gastar en una Biblia, la tienes en tu teléfono. Es completamente gratis. La tienes en tu idioma español. No solamente en español, sino en un español contemporáneo. Qué bendición que puedes hacer eso. Durante 1500 años no había Biblias en español. Durante 400 años más solo había Biblias en castellano, en español de España. Pero hoy en día podemos leerla en nuestro español, con palabras que el día de hoy podemos comprender completamente. Si no la estudiamos, si no meditamos en la Biblia, muchas veces es por flojera. Ponle el pretexto que quieras, pero si no estamos ayunando, si no estamos orando, si no estamos meditando en su palabra, es por flojera. Porque las mismas horas las pasamos en las redes sociales, las mismas horas las pasamos en el chisme, las mismas horas las pasamos en el tráfico, las mismas horas las vamos a pasar haciendo otra cosa, cuando podemos tomar nuestra Biblia y empezar a meditar en ella. Y esa palabra de Dios será una vara que de repente nos va a dar un varazo. Será ese cayado que de repente nos va a jalar de nuevo al camino. Porque cuando no queremos perdonar, cuando queremos ser malos con una persona, cuando queremos pisotearle los dedos del pie a una persona, lo queremos hacer sin querer para que no se dé cuenta, Jesús te dice: pon la otra mejilla. Jesús te dice: cuando tus enemigos tengan hambre, dales de comer. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puede ser eso posible? Por eso es tan importante aprender a meditar en su palabra, aprender a leerla, aprender a meditar en ella. ¿No sabes qué leer en la Biblia? Puedes empezar con 2 libros: el libro de los Salmos, el Evangelio de Juan. Empieza por esos. Si no quieres leer más, con eso es suficiente.
¿Quieres leer otras cartas? Lee las cartas de Pablo, lee las cartas de 1 Corintios, lee el libro de Hechos, la carta de Romanos. Es una carta tal vez de las más bellas en la Biblia, la carta de Romanos, donde Dios nos habla de su amor, de su gracia. Podemos seguir leyendo. Mi hermano, este año te animo, tienes que leer la Biblia, tienes que meditar en ella. En una traducción en inglés, cuando habla de la palabra meditar en la Biblia, dice mastícala, mastícala, mastícala. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Este quinto consejo es: te ha preparado un banquete. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Mi hermano, quiero que digas esto conmigo: Dios no está lejos. Ahora vuelve a creerlo: Dios no está lejos. Tenemos tan metido en la cabeza que Dios es un viejito en una nube con un rayo en la mano buscando a quien lastimar, que no podemos quitarnos eso de la cabeza. De tal manera que pensamos que Dios está lejísimos. Y quiero decirte, no. Cuando Jesús se fue, Él dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Cómo puede ser posible que nos diga eso? Sí, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a dejar al Espíritu Santo. Y lo maravilloso es que ahorita pues tal vez estamos aquí como 50 personas. Y pues sí podemos decir que el Espíritu Santo está aquí. Pero cuando los 50 nos vayamos a 50 casas diferentes, ¿se queda el Espíritu Santo aquí? No, va a las 50 casas, va a los 50 coches, al lugar a donde tú vayas. Ahí está el Espíritu Santo. No te ha dejado y no te dejará. Tú y yo tenemos que aprender a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué llenos del Espíritu Santo? Porque tristemente en nuestras vidas, en nuestro ser, hay fracturas por las cuales el Espíritu Santo se empieza a salir, se empieza a filtrar. En nuestra vida no somos una vasija que contiene el Espíritu Santo y ya no lo deja salir. No, a veces ese Espíritu Santo se filtra de cierta manera, como si fuera una vasija con una fisura. ¿Y qué pasa? Que a veces el nivel del Espíritu Santo en nuestras vidas va bajando. Y si nosotros no volvemos a llenar el tanque, ¿qué va a pasar? Ese tanque se va a quedar vacío. Por eso hay personas que un día buscaron a Dios, lo adoraron con todo su corazón, y los ves 10 años después y ya no creen en Dios. Y están lejos de Dios completamente. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, lo que pasó es que nunca llenaron el tanque. Pensaron que con una reunión el domingo era suficiente. No, no es suficiente, de verdad no es suficiente. No es suficiente. Tú y yo tenemos que anhelar, porque el mundo y las fuerzas del mundo son demasiado grandes. Y nos están robando todo el tiempo la paz, el gozo, la unción del Espíritu Santo. Porque salimos y sí tenemos malos pensamientos, salimos y hacemos cosas que al Espíritu Santo no le agradan. Y poco a poco todo eso va menguando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aunque Él está ahí, pero de pronto ya no sentimos su presencia. Mi hermano, este es un año donde tú y yo tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Por eso está la lectura de su palabra, por eso está la oración, por eso necesitamos más y más del Espíritu Santo. Porque si no, nos vamos a quedar viendo de lejos lo que Dios está haciendo. Y yo no quiero quedarme de lejos, viendo de lejos lo que Dios está haciendo. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Y yo espero que tú también quieras ser parte de lo que Dios está haciendo. Porque si no, solamente vas a ver, y tristemente veo a muchos cristianos frustrados que ven cómo Dios obra en la vida de otros, pero Dios nunca obra en sus vidas. ¿Por qué? Porque no estamos orando, no le estamos dando lo mejor a Dios, no estamos meditando en su palabra, no estamos creyendo que el Espíritu Santo tiene que llenarnos una vez más. Y creemos que con lo que Dios nos habló hace 2 años es suficiente. No, quiero decirte algo: lo que Dios te habló hace 2 años ya se echó a perder. El maná es diario. Lo que Dios te dijo hace unos años ya no funciona para el día de hoy.
Eso funcionó en aquel entonces. El Padre nuestro nos dice: danos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que tenemos que anhelar. Que cada día Dios nos dé de su pan. Espíritu Santo, llénanos. Dile conmigo: Espíritu Santo, lléname. Necesitamos más del Espíritu Santo. Amén. Y el sexto y último consejo del día de hoy, que es el versículo 6. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Su bondad y su amor te seguirá. Te animo a que este año separes el día domingo para ir a la casa del Señor, para vivir en la casa del Señor. Yo sé, y como te lo dije, claro, el Espíritu Santo va a todos los lugares, definitivamente. Pero no hay nada como pasar un tiempo juntos adorando a Dios. Mi hermano, el domingo es un día que tú y yo tenemos que separar para Dios. Yo sé que va a haber muchas tentaciones de muchas cosas que podemos hacer. Claro, hay 1000 opciones. Estar con tu familia, estar con los amigos que vinieron, pasar un tiempo juntos, levantarse tarde. Claro, todas esas cosas pasan, pero no son la mejor opción. La mejor opción es decir, el domingo es el día del Señor. Con el domingo, el primer día de la semana, tú y yo bendecimos toda nuestra semana. Y yo sé que a veces no tenemos ganas de venir. Pues quién no, con el frío que estuvo haciendo, ya no tanto, no, pero en invierno, con el frío que hacía o con el frío que todavía hace, pues a uno le da ganas de quedarse en las cobijitas, ¿no? A los que vienen de lejos, de Yautepec, a los que vienen de la Ciudad de México, pues a veces mejor nos quedamos en la cobijita. Mejor descansamos. Trabajé toda la semana. Claro, esos pensamientos vienen a nuestra mente. Y sí, yo sé que trabajaste toda la semana. Yo sé que estás cansado. Todos estamos cansados. Pero ¿cómo no le vamos a agradecer a Dios todo lo que Él hizo esta semana? ¿Y cómo no nos vamos a preparar para que Dios haga cosas maravillosas esta semana en nuestras vidas? Quiero animarte, mi hermano. El domingo es el día del Señor. Vente a la casa del Señor. Vente a adorar. El año pasado en nuestro arbolito, que ya no está, pusimos los nombres de personas por las cuales estaremos orando y queremos que vengan a la casa del Señor. Mi hermano, te animo, no solo vente a la casa del Señor, tráete a alguien. Tráete a alguien. En algún momento del mes, en algún momento del año, invita a alguien. Invita a alguien, no te vengas solo. Trae a alguien, tú puedes bendecir a alguien. Después del servicio lo invitas a comer, invítalo a tu casa, dale una buena comida o invítalo al lugar que tú quieras. Bendice a alguien más. Dios tiene muchas cosas para hacer con nosotros. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.